fuera y anda coqueteando con cualquier quimera. Ponga pues muchísima atención y aprenderse a todos la lección. Hace aproximadamente un par de años, el filósofo José Carlos Ruiz consideraba que el aumento de lo que él denomina los idiotas hipermodernos, esos que no necesitan contrastar informaciones, se centran en reafirmar sus creencias y creen vital hacerlas públicas en redes sociales, ha llegado a ser un problema contemporáneo y apunta a que será aún más acuciante. No es el único que habla de una cierta, y perdón por la palabra, sensación de idiotez. Se habla de hecho de una sociedad idiotizada, de una sociedad idiota, y perdón, pero así lo titulan de hecho algunas publicaciones recientes, que dicen que curiosamente las mentes de los seres humanos del siglo XXI hiperconectado, al parecer, pues se estarían atrofiando más de lo que cabría esperar. Es curioso que se hable de los idiotas hipermodernos. Claro, y lo digo porque, por contraste, la lección de Escuela Sabática de esta semana nos invita a andar como sabios y a no ser insensatos. Y, de hecho, el punto de partida es el texto que encontramos en Efesios 5, del 15 al 17, que dice: «Mirad con cuidado cómo andáis, no como necios, sino como sabios. Aprovechad bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál es la voluntad del Señor». En una sociedad, dicen, que se, idiotiza, a nosotros se nos invita a hacer todo lo contrario y a buscar la sabiduría y a cultivarla. Pues esto va a ir la reflexión de parte del capítulo 5 de Efesios que vamos a compartir en esta mañana. Pero antes, para situarnos en el esquema general, vamos a disfrutar de la Escuela Sabática Laic. Cuenta una vieja historia que un niño quería ser más sabio que el sabio. Tomaría un pájaro y lo escondería tras su espalda. Luego le preguntaría al sabio si el pájaro estaba vivo o muerto. Si el sabio respondía que el pájaro estaba vivo, lo mataría inmediatamente sin que él se diera cuenta. Se lo mostraría y le diría que se equivocó. Si el sabio respondía que el pájaro estaba muerto, se lo mostraría vivo y también le diría que se equivocó. De cualquier forma, el niño le demostraría a todos que él era más sabio que el sabio. Tomó el pájaro, lo escondió tras su espalda, se acercó al sabio y le hizo la pregunta: ¿el pájaro que tengo aquí atrás está vivo o muerto? El sabio lo miró, le sonrió y le dijo: la vida de ese pájaro está en tus manos. El sabio siguió siendo el sabio y además le salvó la vida al pajarito. Eso esperamos. Lo curioso es que la humanidad suele comportarse como este niño. Creemos que la sabiduría humana está por encima de la sabiduría de Dios, pero lo cierto es que la sabiduría del mundo nunca podrá igualarse a la sabiduría infinita del Todopoderoso. Lección 9. Anden como sabios. En el capítulo 5 de Efesios, Pablo hace un llamado a la sabiduría. Tengan cuidado de su manera de vivir. No vivan como necios, sino como sabios. ¿Vivir como necios? ¿Vivir como sabios? ¿Y eso qué lo define? Lo define una sola cuestión: ¿a quién le creemos? Si le creemos al mundo, es decir, a las afirmaciones de la ciencia evolucionista, a los mal llamados movimientos progresistas, a los medios, a las redes sociales, música, películas, etc., adoptaremos el sistema de valores del mundo y viviremos conforme a la sabiduría del mundo. Pero si le creemos a Dios, es decir, a lo que Él nos ha revelado en su palabra, adoptaremos el sistema de valores de Cristo y viviremos conforme a la sabiduría de Dios. Y el asunto es sencillo: vivir conforme a la sabiduría del mundo es vivir como necios. Vivir conforme a la sabiduría de Dios es vivir como sabios. Y como una cosa se opone a la otra, Pablo sugiere una estrategia de reemplazo para lograr el objetivo. Por eso la pregunta de esta semana es: ¿qué cosas debemos reemplazar para vivir como sabios? En primer lugar, reemplazando las palabras indecentes por la acción de gracias. El mundo grecorromano del primer siglo, que era el contexto en el que vivían los efesios, se caracterizaba por la corrupción moral y el libertinaje. Lucas, el compañero de viajes de Pablo, nos puede hablar de esta realidad. En los banquetes de los ricos había embriaguez, lenguaje obsceno, entretenimiento atrevido y actos inmorales. Además,
Los centros urbanos aportaban anonimato y permisividad que fomentaban todo tipo de prácticas sexuales. Como este era el contexto en el que vivían los efesios, Pablo, preocupado por ellos, les hace un llamado a la ética sexual. Entre ustedes ni siquiera debe mencionarse la inmoralidad sexual, ni ninguna clase de impureza. Tampoco debe haber palabras indecentes, conversaciones necias, ni chistes groseros, todo lo cual está fuera de lugar. Haya más bien acción de gracias. ¿Lo notan? Como de la abundancia del corazón habla la boca, Pablo inicia su estrategia de reemplazo con lo que sale de la boca: reemplazar las conversaciones impuras por la acción de gracias. Hablar de Jesús, cantar alabanzas y testificar de lo que Dios hace cada día por nosotros. Correcto. Si hacemos ese primer reemplazo, estaremos dando un paso importante en el camino de los sabios. En segundo lugar, reemplazando la oscuridad por la luz. ¿No les parece que el mundo grecorromano en el que vivían los efesios se parece mucho al mundo de nuestros días? Sí, desde niños nos inducen a la impureza sexual. En la televisión, la música, el cine y ahora está en los colegios. La preocupación de Pablo por los efesios es la misma preocupación que tenemos hoy por nuestros chicos. Y por los grandes también. ¿Por qué? Porque cada día se normaliza más y hasta se legaliza la inmoralidad y el libertinaje. Nos lo quieren vender como un progreso de la humanidad, cuando en realidad es un retroceso hacia una moral parecida a la de Sodoma y Gomorra, que por sus aberraciones tuvieron que ser destruidas con fuego del cielo. Pero Pablo insiste en la estrategia del reemplazo para vivir como sabios. Porque ustedes antes eran oscuridad, pero ahora son luz en el Señor. Vivan como hijos de luz. ¿Lo notan? Para Pablo, esa inmoralidad no era nada progresista, era oscuridad y punto. Participar de esos actos o normalizarlos equivale a hacerse cómplice de ellos. Así que Pablo da la solución: reemplazar la oscuridad por la luz. ¿Cómo? Viviendo como hijos de luz. Y esto para Pablo no es un asunto teórico, sino netamente práctico. El fruto de la luz consiste en toda bondad, justicia y verdad. Bondad, justicia y verdad. Las acciones malas se combaten con acciones buenas, no con palabras. Los creyentes deben exponer las obras de las tinieblas al exhibir la alternativa correcta para que todos vean la luz. Así estaremos dando otro gran paso en el camino de los sabios. En tercer lugar, reemplazando el despilfarro por las ofertas del cielo. Cuando Pablo nos llama a vivir como sabios y no como necios, hace una declaración importante respecto al uso del tiempo. Aprovechando al máximo cada momento oportuno, porque los días son malos. Oigan bien, en la frase aprovechando al máximo cada momento oportuno, también traducida como aprovechando bien el tiempo o redimiendo el tiempo, Pablo usa el verbo griego esagorazó. ¿Qué significa este verbo? Era un término muy usado en el mercado que significa aprovechar las gangas. Como cuando hay ofertas en la tienda de ropas. O en la librería. O en Amazon. Exacto. Si necesitamos algo que esté en oferta, aprovechamos la ganga y compramos. Lo curioso es que Pablo no usa esa agorazó en relación a las compras, sino en relación al tiempo. Tiempo aquí es la palabra griega kairos, que describe un momento de oportunidad, lo que nos permite concluir que Pablo se está refiriendo a aprovechar las gangas que nos da Dios mientras haya oportunidad, es decir, mientras dure el tiempo de gracia. Esto también es una estrategia de reemplazo. ¿Por qué? Porque el diablo también tiene sus ofertas, pero sus ofertas terminan siendo estafas. Cuando reemplazamos las estafas del diablo por las verdaderas ofertas de Cristo, damos un paso gigante en el camino de los sabios. Y en cuarto lugar, reemplazando las borracheras por la adoración. ¿Recuerdan alguna vez en la que acusaron a alguien de estar borracho cuando en realidad estaba adorando? Cuando Ana oraba en el templo por un hijo, Eli la acusó de borracha. Los apóstoles en el día de Pentecostés también fueron acusados de borrachos. Pero no estaban llenos de alcohol, sino del Espíritu Santo. Exacto. Y ese es el último elemento en la estrategia de reemplazo de Pablo. Reemplazar el alcohol por el espíritu, las borracheras por la adoración. No se emborrachen con vino,
que lleva al desenfreno. Al contrario, sean llenos del Espíritu, canten y alaben al Señor con el corazón. ¿Lo notan? Aquí Pablo aplica la exhortación sean llenos del Espíritu en forma colectiva, ya que imagina a los creyentes reunidos en un culto de adoración a Dios inspirado en el Espíritu que propicia la unidad y contrasta con las fiestas del mundo, donde la música y el comportamiento solo agradan al diablo. Así, reemplazando las fiestas por los cultos a Dios, damos un paso definitivo en el camino de los sabios. En Efesios, Pablo usa repetidamente la metáfora común del Antiguo Testamento de andar para referirse a nuestra manera de vivir. La vida es como si fuéramos andando por un camino. Efesios 5 lo podemos resumir como 4 pasos para avanzar por el camino de los sabios. Reemplazar las palabras indecentes por la acción de gracias. Reemplazar las obras de las tinieblas por las obras de la luz. Reemplazar las estafas del diablo por las ofertas de Cristo y reemplazar las fiestas del mundo por los cultos de adoración. La sabiduría del mundo te dirá, no seas tonto, eso no es vivir la vida. Pero la sabiduría de Dios te dirá, solo así podrás ser feliz y alcanzar la vida eterna. Anímense unos a otros con salmos, himnos y canciones espirituales. Canten y alaben al Señor con el corazón, dando siempre gracias a Dios el Padre por todo, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Bueno, empezaba yo deliberadamente de forma políticamente incorrecta el repaso a la Escuela de Biblia de esta semana, porque creo que salvo que lo tratemos de forma políticamente incorrecta, posiblemente no lleguemos al fondo de la historia. Y porque solemos ser muy buenrollistas, ¿no?, cuando hablamos de estas cosas. Claro, ¿por qué? Pues porque vivimos en la sociedad que vivimos, todo el mundo hace lo que le apetece y además queda fatal y queda muy antiguo pues decir, oye, mira, ¿sabes? Es que el plan de Dios para la vida sexual, por ejemplo, o el plan de Dios pues para tu comportamiento en público, o el plan de Dios para tu gestión de los pensamientos es bastante diferente al que pues luce en estos momentos. Yo pensaba en esta semana, no sé si os ha ocurrido a vosotros, compañeros, que en realidad vivimos una sociedad muy paralela a la de los Efesios. Todo lo que nos dice Pablo en esta carta es realmente actual y realmente práctico para nuestra vida en este momento. Y además pensaba también, fíjate, en las sociedades antiguas era un a priori, ¿no?, buscar la sabiduría. De hecho, se respetaba al sabio, o se hablaba, ¿no?, de la gente que se consideraba sabia, porque de alguna manera todos buscaban la sabiduría, o todos pretendíamos, ¿no?, a medida que íbamos avanzando en la vida, ser más sabios. Dudo que en este momento, en el de la sociedad de los idiotas hipermodernos, esa sociedad idiotizada o atrofiada de la que hablan los filósofos actuales, sea un a priori buscar la sabiduría, intentar ser más sabios, o dicho de otra forma, no ser necios o no ser insensatos. Bueno, queridos compañeros, quiero escucharos, me gustaría que pudiéramos ahondar en todo esto, pero ¿sabéis? Yo he pensado esta semana que podíamos sumar también a lo que nos dice Efesios un texto de Proverbios, Proverbios 3, que dice, ¿recordáis? Es un texto muy conocido, lo solemos decir muchas veces, a partir del versículo 7. No seas sabio en tu propia opinión, porque eso también pasa, eres sabio en tu propia opinión, sino que teme a Jehová y apártate del mal. Esto está muy relacionado con lo que vamos a comentar hoy, porque esto será medicina para tus músculos y refrigerio para tus huesos. No sé cuán antiguo puede sonar este texto para muchas personas que nos puedan estar escuchando, pero me temo que esto sigue siendo actual. Podemos ser sabios en nuestra propia opinión, o lo que es lo mismo, necios o insensatos. Jorge, ¿cuál es tu primera aproximación a este planteamiento general? Y ahora pues iremos por algunos versículos que os hayan gustado más. ¿Qué te parece? Lo que tú mencionabas, no recuerdo el nombre, ¿no?, de este hombre que tú lo dices que es un filósofo. Sí, José Carlos Ruiz, concretamente. Bien, pues como él, yo he escuchado, he leído muchos que piensan exactamente lo mismo. Yo creo que también, yo me he dado de alta en una red para estar en una forma más de estar en contacto con mis hijos que están lejos, y ya sabéis que los chicos hoy en día pues usan mucho las redes. Y eso a mí me enseña mucho, le digo a mi esposa siempre, el comportamiento de las redes, ¿no? Y realmente uno constata lo que dice este hombre y que opinan muchos, pero yo creo que nosotros como cristianos tenemos que darle una vuelta más de rosca, porque él limita
el tema de la idiotización en el sentido, por lo menos... Cognitivo, quizás, psicológico cognitivo, ¿verdad? Sí, pero como que hay una pauperización del uso personal, de la capacidad de entender las cosas en pro de la masa. Entonces, se comporta actualmente la sociedad como un rebaño, como una manada, ¿no? En donde, claro, hay comportamientos estándares, si tú te sales de eso ya eres mal visto, ¿no? Pero Pablo evidentemente pone el listón mucho más alto que esto, no es solamente la parte cognitiva o la actitud de ceder el criterio propio en pro del grupo, sino que el gran desafío, y como bien decías, que Pablo en esa época, no olvidemos, él estaba escribiendo a un grupo de creyentes en la ciudad de Éfeso, ¿no es cierto?, que habían aceptado por fe que Cristo era el Hijo de Dios y que había venido a sacrificarse por todos nosotros. Entonces él escribe esa carta para fortalecerlos, para reformar y enfocar problemas que a él le preocupaban, que sabía que eran vigentes en ese momento. Y hoy no es lo mismo, yo creo que es mucho más complejo, es mucho más difícil que en esa época, pero el principio que marca Pablo para enfrentar esta sociedad como cristianos es exactamente el mismo, y es válido en esa época como es válido para hoy nosotros. Ahora veremos qué hay que corregir o a qué se está refiriendo, ¿verdad? ¿Cuál es ese paso a mayores que hay que dar con respecto a ese punto de partida, ¿no? Juanfran, ¿cuál es tu primera aproximación? Pues leyendo el capítulo 5 de Efesios, sigo conectado con el capítulo 4 que dejamos la semana pasada. Veo a Pablo que se ha puesto serio, que hablando de lo que tú decías, de esa sociedad idiota, yo creo que añadiría lo que otros dicen, que es una sociedad muy infantil. Es una sociedad muy infantiloide, donde lo único que importa es el disfrute, el placer, el que asumir responsabilidades no va conmigo, y el que yo no he venido a este mundo a sufrir, yo no he venido a este mundo a que las cosas duelan. Y entonces es una constante huida, ¿no?, de todo lo que significa esfuerzo, dolor, oye, que esto pesa, que esto no me está gustando, ¿no? Y yo veo a Pablo aquí que conecta, hablándole a aquella comunidad, porque con lo siguiente, me da la sensación, no sé si opináis algo parecido, pero a mí lo que a mí me está transmitiendo el texto, incluso en la carta, cómo lo hace Pablo el apóstol, porque en el capítulo 4 él empieza diciendo: por esto yo, preso por la causa del Señor, os ruego que os portéis. Empieza rogando. A mitad del capítulo 4 dice: así pues, en el nombre del Señor, cuando ya le ha dicho lo que él espera y los está empoderando, pero a la misma vez le está diciendo: tenéis que asumir más responsabilidad en vuestro crecimiento espiritual. A mitad del capítulo 4, en el anterior del que estamos hoy reflexionando, dice: si al principio empezaba rogando, ahora dice: así pues, en nombre del Señor os digo y encargo. Es decir, como... os empujo, quiero esto para vosotros. Y ya parece que en el capítulo 5 dice: vosotros como hijos amados de Dios, procurad ser como Él. Es como ya mira, yo ya, ¿qué puedo hacer por vosotros? Esto ya es cosa vuestra, procurad, la responsabilidad es vuestra. Entonces me da la sensación de que nos está tratando como adultos, y en ese sentido el apóstol se pone un poco más serio, diciendo: venga, todo lo que os he contado en estos 4 capítulos anteriores, en toda esta carta, mira, yo ya os hablo ya como seres ya maduros, como gente que se supone que tiene cierto conocimiento del Señor, del Mesías, de lo que implica ser cristiano, haber tomado este camino. Procurad ser como Él. Y a partir de ahora, mirad, yo entiendo el cristianismo de esta manera. Y a partir de ese momento nos empieza y hace una radiografía de ciertas cosas, de la realidad de la sociedad de su época, y dice: esto no va con nosotros, esto no puede ser, no se puede navegar a dos aguas. Y es un poco lo que a mí en principio el apóstol me está mirando a la cara y me está diciendo: Juanfran, ¿de verdad tú quieres entender esto? Nos ponemos, ¿quieres de verdad? Y me mira a los ojos de igual a igual y me dice: nene, si tú quieres. Me da la sensación que es algo parecido a lo que hacía Jesús cuando se le rodeaba de gente, y a Jesús
le decía, Señor, cuéntanos de esto, ¿tú qué opinas de este tema? Y Jesús contaba una parábola y a todo el mundo le dejaba con los ojos abiertos, pero no agotaba el tema. Y entonces luego, cuando la gente ya se iba, los que, pues sí, está bien, este hombre ha hablado bien, ¿no? Pues sí, pues mira, a mí me ha gustado esto, no me... La gente que de verdad quería más, se quedaba con el maestro después y decía, Señor, aquello que has contado, explícanos. Y entonces yo creo que ahí Jesús decía, en la distancia corta, decía, mira, pues mira, el sembrador es esto, lo otro, ten cuidado con lo de más allá, en la vida hay que hacer esto. Entonces es como, aquí el apóstol yo lo veo como con esa misma actitud. Es decir, aquí ya nos ha hablado del sacrificio de Cristo, de lo que es el Mesías, de lo que vale la Iglesia, el cuerpo de Cristo, pero ahora dice, mira, Juanfra, para ti, lo que quiero, Claro, porque si eso no se traduce en tu vida cotidiana, efectivamente, ¿qué has aprendido? Ahora os voy a hacer alguna pregunta más o menos capciosa, parafraseando alguna de las que nos hace la lección y alguna que se me ha ocurrido por el camino. Venga. Richard, ¿cuál sería tu primera idea con respecto a la lección de esta semana? Pues creo que Pablo sigue por el mismo camino. Además, me parece que es una lección muy actual, muy presente y muy útil para nosotros. Pablo está escribiendo una iglesia que hay un problema de unidad y les va a decir, sigue dándoles recetas. ¿Queréis estar unidos? Solo podéis estar unidos en Cristo. Y para eso necesitáis ser imitadores de Dios. Y hace una exposición de lo que es no ser imitador de Dios, ¿verdad? Claro. Lo que es no ser cristiano. Y habla, me ha gustado mucho entre las versiones que leí esta semana, una que es la Nueva Traducción Viviente, que hay una parte que dice que no haya ninguna inmoralidad sexual, impureza ni avaricia entre ustedes. Tales pecados no tienen lugar en el pueblo de Dios. Los cuentos obscenos, las conversaciones necias, los chistes groseros no son para ustedes. En cambio, tengan una actitud de agradecimiento a Dios. Y les va a decir, es hora de despertar. ¿Vale? Tenéis un problema porque no estáis viviendo como cristianos, no estáis imitando a Dios. Y les va a hablar de lo que tienen que beber, de lo que tienen que oír, de la música que tienen que escuchar, de lo que les une, porque hay una parte que me gusta mucho en el versículo 8. Dice, es necesario que viváis como gentes de luz. Si yo quiero ser cristiano, si quiero sentirme unido, si quiero formar parte de ese cuerpo que nos ha hablado los capítulos anteriores, tengo que vivir como lo que digo que soy. Y esto es un llamado de Pablo a vivir como lo que dices que eres. No puede haber disonancia entre lo que tú cuentas y lo que vives. Volvemos un poco al tema de esta mañana que tú nos has presentado, Esther. No puedo decir que soy cristiano si en mi familia maltrato a mi familia. Exacto. ¿Verdad? Entonces dices que eres cristiano, vive como cristiano. Y para vivir como cristiano, todo esto no tiene lugar. Todo esto que es lo normal en la sociedad, Pablo va a decir, para los que sois hijos de luz, no tiene lugar en vosotros. Así como primera aproximación. Pues fíjate, porque me dejas la puerta abierta y vamos, Jorge. Sí, adelante, cuéntanos. Quería agregar algo nada más, ¿no? A lo que estaba diciendo Richard. Yo creo que, y yo veo en mi vida, ¿no? Muchas veces entramos en contradicción. Yo entro en contradicción entre lo que digo y lo que hago, entre lo que quiero ser y lo que soy. Y Pablo, y ese era un problema y sigue siendo un problema para nosotros hoy, ¿no? Dice, tiempo hubo en que vuestras culpas y pecados mantenían en estado de muerte. Y luego, claro, habla de esas vidas pasadas. Está hablando, vuelvo a repetir, comunidades gentiles que se habían convertido al cristianismo. Y los torcidos caminos de este mundo y la directrices que están al frente de las fuerzas invisibles del mal. Luego más adelante, capítulo 12, dice, pero la piedad de Dios es grande e inmenso su amor hacia vosotros. Por eso, aunque estábamos muertos en razón de nuestras culpas, nos hizo revivir junto a Cristo. La salvación es pura generosidad de Dios. Entonces ahora, lo que nosotros vemos como tema, Pablo dice, ¿cómo? Si vosotros aceptasteis a Cristo, veis cómo es Cristo, vais a seguir participando del mismo estilo de vida que teníais antes. Tiene que haber un cambio. Y entonces entra en forma principalísima para mí la función del Espíritu Santo, porque nuestra naturaleza no va a cambiar. Por más que muchos digan que el proceso de obediencia nos va a llevar a un estado de pureza y de obediencia absoluta en esta vida. No va a cambiar. Cuando Cristo venga seremos transformados. Pero mientras tanto, esa naturaleza que nos lleva a muerte necesita desesperadamente la ayuda, si no, nuestras vidas no van a cambiar. Y eso va a ser un mal para mí. Y yo aunque diga que soy cristiano, voy a seguir participando
de la esencia de este mundo, que es lo opuesto totalmente a lo que Dios quiere para nosotros y lo que Dios es y lo que Dios plantea. Sin embargo, en el cristianismo actual a la gente le gusta muy poco que la corrijan, o a la gente le gusta muy poco que le digan qué estilo de vida tiene que vivir. Y cuando el texto nos dice, andad como hijos de luz, sed imitadores de Cristo, ¿no? Porque, bueno, se supone que eso es lo que sois, sed discípulos. Hemos hablado del discipulado recientemente. Resulta que al mismo tiempo, en esa misma parte de Efesios, nos dice, cuidadito, porque puede ser un cómplice, un compañero, un partícipe con los pecadores. Y hace alusión a cosas tan actuales como la fornicación, la inmundicia o la avaricia. Estamos hablando de cuestiones que tienen que ver con la moralidad, con la conducta sexual, pero también con el comportamiento en general, incluso con lo que decimos, con lo que le contamos a otros, y también con la forma en la que nos relacionamos con el dinero, de lo que hemos hablado ya abundantemente también de forma reciente. Claro, y la pregunta sería, Glup, ¿y cómo, claro, pues hago esto cotidiano y cómo en esta sociedad en la que todo vale, pero también a veces en el cristianismo parece que todo vale, cómo puedo distinguirme y no ser insensata y llegar realmente a la sabiduría? ¿Qué tiene que ver eso con mi estilo de vida? ¿Cómo lo traducimos? Lancémonos. Fíjate que yo creo, Esther, que por eso Pablo dice, sed imitadores de Dios, ¿verdad? Decías que no nos gusta que nos den consejos, es verdad. Pero es que Pablo no te fija un consejo. Pablo te lleva tu mente a una persona, ¿verdad? A Jesús, a Dios. Y entonces, cuando tú pones a Jesús o a Dios ahí delante, todo el resto no es mi opinión en la que te estoy diciendo lo que tú tienes o no tienes que hacer. Es que te estoy llevando a que seas tú mismo quien contraste y diga lo que debes de hacer. Uno se imagina a Jesús como un fornicario o como un avaro. Se imagina a Jesús diciendo groserías, diciendo necedades. Pues hoy en día esto de cristiano no nos suena como a ellos, pero ese cristiano antiguo era imitador de Cristo. Cuando tú te llamas imitador de Cristo, ¿puedes hacer algo de esto? Es mucho más que dar un consejo lo que da Pablo aquí. Nos lleva al meollo, nos lleva a Jesús, que yo creo que ahí es donde está la clave. No es, Richard te dice que, porque los consejos de Richard, ¿cómo era aquello de consejos tengo que para mí no... Consejos vendo que para mí no tengo. ¿No? No es un consejo de lo que yo opino, en mi opinión, de lo que está bien, de lo que está mal. No. Pablo nos lleva a que centremos la mirada en Jesús, en Dios. ¿Qué tiene que ver ser imitador de Cristo? ¿Qué tiene que ver andar como hijo de luz con ser un avaro, ser un idólatra, ser un fornicario? Me gustan además mucho las versiones que no hablan de los adúlteros, los avaros, no sé qué, no entrarán en el reino de Dios, sino que dice los que practican la, ¿verdad? Porque cuando uno coge así el texto y dice los que dicen necedades no entrarán en el reino de Dios, dices, vaya, aquí no nos salvamos ni uno, ¿verdad? Los que practican, los que dedican su vida, en vez de centrarse en Dios y en su mensaje, estoy dedicando mi vida a otra cosa totalmente distinta. Mi vida se ha enfocado en mi ego o bueno, como decíais en esto de la teoría esta de los idiotas, ¿no? Voy a opinar y a decir de todo, me haya informado, me haya formado o no, porque creo que soy suficientemente inteligente como para tener opinión sobre todo. Cuando yo desmonto mi ego y pongo a Jesús en el centro, es mucho más sencillo dar el mensaje, porque ya no soy yo. Ya te estoy dando a ti el privilegio que tú mires a Jesús y compares tu vida con Jesús. Y entonces veas todo lo que te sobra. Lo que pasa es que es difícil verlo, está muy bien, ¿no? Lo tenemos todo muy claro, en el sentido de que hablamos del amor, hablamos... claro, cuando nuestras relaciones no son las idílicas, cuando tenemos malas relaciones, cuando estamos viviendo en un ambiente que realmente no nos satisface, no es el que queremos, no nos gusta, ni de amistad, ni familiar y tal, es muy fácil decir, no, tú lo que necesitas es amor, pero luego hacerlo en el día a día cuesta mucho. Pablo dice, conducíos con amor, versículo 2 del capítulo 5, es decir, haz del amor algo cotidiano, algo que
que traspase simplemente el puro discurso. Hay una cosa que, escuchando ayer a Víctor Armentero en nuestro canal, en la reflexión que se puso ayer, que lo podéis ver, él diferenciaba entre acción y obras. Es decir, no es tanto hacer como que tengo que ponerme una lista de tareas, no es que tengo que amar, es que me lo pongo como una tarea, ¿no? Es que tengo que amar a mi mujer, a mis hijos, y no me sale, sino como un enfoque, es decir, sé que este es el camino. Y no digo que me salga de primera. Por eso el apóstol luego dice, despierta, ¿no? Tú lo decías, Richard, despertad. Hay algo que nos falta. No se trata de andar como autómatas, que dicen, bueno, me han dicho que tengo que amar, pues yo te hago la comida, te llevo no sé qué, soy amable contigo. Pero es que no se trata de que lo hagas como una tarea. Pero nos tenemos que enfocar, es decir, hay que tener una misión, hay que tener un objetivo y tenemos que enfocarnos y orientarnos hacia él. Tenemos que dejarnos poseer. Y dejarse poseer por el Espíritu Santo para que al final, y decía Jorge, esto es una tarea de toda la vida, es que no se acaba, no vamos a llegar a ella. Pues fíjate, estoy casi de acuerdo en todo contigo, menos en el inicio. Eso porque a veces somos muy autocomplacientes con nosotros, ¿no? Sí. Cuando tengo una vida que no es la que me satisface, cuando estoy en un lugar donde no soy feliz, cuando no siento amor. Hemos empezado diciendo, sed imitadores de Dios, ¿verdad? Uh-huh. Pablo nos lleva a centrarnos en Dios, en Jesús. ¿Estamos seguros que Jesús estaba a gusto aquí en la tierra? No. Era el sitio ideal donde él quería estar en medio del pecado, donde se sentía amado, donde se sentía... A veces decimos... Fue un crisol para él. Como no me siento así, no puedo desarrollarme. Es que Jesús se desarrolló así. Sí. En un sitio totalmente hostil. O sea, dejemos de autocomplacernos de... Si la vida fuera de otra manera... Bueno, es que ¿cuántas veces decimos, si yo fuera millonario, haría esto o lo otro? ¿No? Pero no lo eres. Si la vida Puedes ser pobre y avaro, ¿eh? Claro, si yo tuviera... Si la vida fuera de otra manera, yo sería de otra manera. Sería capaz de amar, sería capaz de compartir, sería... mira, no me cuentes historias, porque Jesús vino a territorio hostil y nos dio ejemplo en territorio hostil. Sí, en territorio comanche, sí. Así que dejemos de autoconvencernos de que no somos lo que decimos que quisiéramos ser, porque las circunstancias no son favorables. Yo tengo que ser lo que soy independientemente de las circunstancias. Y si no lo logro, tengo que lograrlo. Lo que no puedo hacer es convencerme de, mira, como las circunstancias no me acompañan, no puedo ser así. Ya, si no, es que no me sale, ¿no, Jorge? No, decía yo, es que lo que está diciendo Richard va en contra de esta sociedad hoy, porque ¿qué es lo que está en boga hoy? Mi zona de confort. Que nadie me quite de mi zona de confort. Y con respecto a lo que hablabas, Juanfra, en cuanto a Jesús y qué es lo que hago y si es una acción, como decía, no escuché el tema, voy a tratar de localizarlo ahora del pastor Armentero, si es una acción, pues porque ese es el problema y quizá que nos llega más de cerca a nosotros los adventistas, porque tenemos un gran problema en la comprensión de cómo entra en el plan de salvación las obras, la fe, la gracia, etc. Es decir, yo no puedo actuar porque si no diciendo tengo que hacer esto, tengo que hacer lo otro, porque entro en una contradicción. ¿Cómo yo voy a hacer algo que va en contra de mi naturaleza? Y mi naturaleza es opuesta a todo esto que nos estamos planteando, empezando porque nos cuesta realmente sentir y expresar el amor, que Jesús, como dice aquí, que vino y se entregó a sí mismo como ofrenda de olor agradable. Nos cuesta a nosotros eso. Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? Vuelvo a repetir, para mí ahí entra el principio fundamental de que el Espíritu Santo tiene que necesariamente estar en nuestra vida, porque de lo contrario nosotros no vamos a ir logrando ese progreso gradual de asemejarnos más a Cristo y por lo tanto actuar como Él actuó. Pero ¿cuántas veces, Jorge, hemos dicho que nos hemos acostumbrado y hemos normalizado el usarnos los unos a los otros, es decir, el sacar beneficio en nuestras relaciones? Y aquí Pablo, que está hablando para un momento determinado, para esa ciudad para esa zona, porque no solo era Éfeso, sino todas las comunidades que la estaban rodeando, hipersexualizada, donde el sexo se utilizaba como algo de dominio y de abuso, es decir, yo abuso de ti, tengo derecho incluso a usar tu cuerpo. Mira ahora. Claro, por eso estamos, ¿es verdad? No hemos avanzado mucho.
No. Y Pablo está abogando, que alguien podría decir, la Biblia es muy reaccionaria, la Biblia, dale, cuentos de viejos y tal. Pablo es revolucionario. Pablo está abogando por unas relaciones paritarias e igualitarias. No separa a la hora de hombre o mujer. Le está metiendo a todo el mundo en el mismo plano. Tanto que, no, es que la Biblia es machista, pero tú no sabes de lo que estás hablando. Pablo está trascendiendo a una sociedad donde el patricio de turno, el noble, al esclavo o a la esclava y al adolescente, porque la prostitución era algo moneda corriente en esa época, y yo usaba y la pederastia estaba normalizada en ese entorno. La sexualización era algo, yo abuso de ti, cuando quiero, como quiero, y luego te desecho, si me da la gana. Y Pablo está diciendo, eso no puede ser, entre vosotros eso no se da, no debe darse. Y es lo que tú decías, Esther, es que eso no lo tenemos hoy. No se intenta normalizar a los ojos de mucha gente, bueno, tío, me acuesto con quien quiero, yo uso, yo tal... Y el sexo se utiliza hoy como una moneda de cambio y de abuso de unos contra otros y de dominio. Entonces, eso no puede ser. Y por eso es revolucionario. Y Pablo nos está diciendo, entre vosotros, ¿cómo vais a...? Y esa mirada debe empezar a cambiar. Jorge, es verdad. A veces dice, es que mercantilizar las relaciones es algo que hoy... Yo no sé, tengo a mi amigo y, oye, me cuesta dejarle el martillo porque si se lo dejo, yo quiero que él me deje otra cosa, ¿no? Es decir, ese coste-beneficio que hoy tenemos, ¿no? Incluso en las relaciones y en lo cotidiano. Y Pablo está diciendo que esto no se mide así, que los cristianos no debemos medir porque, oye, le he dejado esto hace 3 meses, he perdido un martillo, eso que me costó 20 euros en tal, no sé cuánto, y me lo debe y estás ahí rumiando. Pero que esto no va de esto. Muchachos. Oye, cuéntanos, Richard, y me dejáis sumar un texto lindísimo de Elena White, justo en este momento, porque ahora hablaremos, os voy a preguntar con respecto a lo que significa andar en la luz y qué significa, pues eso, de cara a nuestro estilo de vida. Pero fijaos que dice Elena White en Hijos e Hijas de Dios, en la página 202. Esto es alucinante. Dice ella, andar en la luz significa ser decidido, pensar, ejercer fuerza de voluntad, en un ferviente intento de representar a Cristo en la dulzura de su carácter. Hemos estado hablando de esto. Significa apartar toda lobreguez. No debéis descansar satisfechos diciendo solamente, ¿soy un hijo de Dios? Pregunta ella, ¿estáis contemplando a Jesús y al contemplarlo os estáis transformando a su semejanza? Caminar en la luz significa avanzar en el desarrollo de los dones espirituales. No solo te está invitando a ponerte en marcha, te invita a ponerte en marcha poniéndolo todo sobre la mesa. Y hay una idea que me resulta muy interesante. Esto de apartar toda lobreguez, apartar toda oscuridad. Os pregunto, andar en la luz, ¿qué significa? Además de a lo mejor encender alguna lucecilla que nos pueda iluminar. ¿No significa también que desechemos lo oscuro? ¿Cuántas tinieblas hay hoy en los informativos? ¿Cuántas tinieblas hay hoy, verdad, de muchas de las noticias que recibimos? ¿Cuántas tinieblas hay hoy en muchos hogares? ¿Y cuántos lobos con piel de cordero, como dice hoy, verdad, el Ministerio de la Mujer a nivel mundial, hay también? ¿Cuánta oscuridad tendríamos nosotros que quitar como cristianos? ¿Y cuán activos deberíamos ser a la hora de aparcar y a la hora de apartar la oscuridad? ¿Cómo veis esto? La oscuridad es el refugio de las cucarachas. Entonces salen, porque cuando tú iluminas una habitación, las cucarachas se pierden, enseguida se van al refugio. Y a veces estamos llenos de cucarachas en nuestras vidas, en nuestras ideas, y dejamos que aniden cosas que no nos favorecen. Evidentemente lo que tú dices, la verdad no se esconde, la verdad no tiene miedo de que la pongan encima de una mesa. Sin embargo, cuando vamos a medias, vamos ocultando ciertas cosas. ¿Cuántas cosas van a media en nuestra vida? En las noticias, en los informes, en la imagen que queremos dar. A veces solo queremos dar una parte y otra, lo que no nos gusta, lo escondemos, lo obviamos, lo dejamos ahí porque esto no me gusta, porque no quiero que se me muestre. Y lo que está diciendo es que al lado de Jesús no hay nada oculto. Es que somos lo que somos. ¿Qué hay que ocultar? ¿Qué hay que esconder? ¿Para qué lo esconden, no? Es lo que hay que hacerse en la pregunta. Pero no solo nos dice, para Jesús no hay nada oculto, ¿verdad? Yo creo que nos lleva más allá el apóstol Pablo. Nos está diciendo cuál es el camino que yo tengo que seguir para cambiar. Y yo me vuelvo a ese versículo 1, ese sed imitadores de Dios, que creo que es
el gran mensaje de esta escuela sabática. En lo que hagáis, en vuestras conversaciones, en lo que escucháis, en todo lo que quieras ser en tu vida, solo puedes imitar a Dios si lo contemplas, si lo sigues y si está presente en tu vida. Entonces, no solo es que Dios lo ve todo, ¿verdad? Yo estoy oculto y en lo que yo escucho, lo que leo, lo que miro, puedo tener mi zona oscura, como tú dices. Vale, Dios me ve, pero Dios tengo mi zona oscura. Es que Pablo no me viene a decir solo eso, Dios te ve ahí. Vale, sí, pero yo sigo en mi zona oscura, que es mi zona de confort, donde yo estoy aquí tranquilamente. Pablo lo que dice es, si quieres andar en luz, si quieres ser cristiano, si quieres llegar a donde quieres llegar, necesitas plantearte en todo momento si estás siendo imitador de Dios. Tienes que quitar esas zonas oscuras de tu vida. Tienes esas zonas en las cuales, bueno, yo sé que esto Dios no está muy de acuerdo, pero no me sale ahora cómo se dice, el tiempo que dedico para mí mismo. Es mi tiempo, es mi espacio, es lo que yo quiero hacer, porque no, Pablo es una invitación a nada de hedonismo. Aquí Jesús no fue hedonista, Jesús no vivió para sí. Disfruta viviendo en Jesús, pero no dejes que haya zonas oscuras en tu vida en las cuales te dediques a ti, incluso cuando no sean cosas malas, te dediques a ti y tú seas el centro, porque una zona en la que tú no dejas que Dios entre, porque esa es tu zona, es una zona en la cual Dios no puede hacer nada por ti. Ahora, nos quedan 5 minutos, así que vamos a ir recogiendo ya. Jorge, adelante. No, Dios nos dice a nosotros, mudará el etíope su piel o leopardo sus manchas. No. Nuestra naturaleza es partícipe y te tiende a la oscuridad de este mundo. Yo tengo que ser realista y aceptar eso. Y ahora veo que Dios, a través de su siervo Pablo, en este caso, escribiendo a unos hermanos en la fe en el tiempo, a los de Éfeso, dice algo que hoy lo tengo que recibir como a mí mismo, porque las luchas son iguales, mi naturaleza no es diferente a la de los cristianos en esa época. Finalmente se trata todo esto del camino que yo que yo elijo y a dónde me va a llevar. Si yo insisto en el camino que me lleva a mi naturaleza, seré partícipe de la ira de Dios, es decir, la justicia de Dios, porque Él no puede dejar que esto permanezca por la eternidad, esta sociedad horrorosa. Tiene que por amor cortar y dejar a aquellos que quieren vivir como Cristo vino y nos mostró que hay que vivir. Entonces se trata de mi salvación, y cuanto menos espacios o zonas oscuras yo tenga, mucho mejor va a ser para mí. Pero si yo me quedo en esto, estoy cometiendo un grave error, porque pareciera que todo depende del esfuerzo que yo ponga o el empeño que ponga en esto. No, si el Espíritu Santo, yo no dejo que actúe en mí, yo decido que el Espíritu Santo actúe en mí, ese cambio no se va a dar. Y entonces voy a seguir en los claros oscuros, pero para Dios no hay claros oscuros. O estamos en la luz o estamos en la oscuridad. Y esa es la lucha, pero no comportándome como un individuo hedonista aislado y solitario, sino miembro de una comunidad, la mía, la pequeña, y de esta sociedad, porque hay otros que tienen el mismo derecho a salir de la oscuridad, entrar en la luz y salvarse como yo. Y esa es mi misión. Pero yo no la puedo dar si yo tengo la misma filosofía de vida y vivo de la misma manera que viven los otros. En ese sentido, ese contraste es la luz que yo tengo que aportar con la ayuda del Espíritu Santo. Si no, es imposible para los que me rodean, en mi casa, en la iglesia y en la sociedad. Pero si es que esto no se agota, Jorge, si es que podríamos estar hablando... ¿Quién dijo que era la luz del mundo? Jesús. Sí, Jesús. ¿Cuánta gente decimos que va por la vida tropezando porque no tiene un objetivo claro, no sabe y se deja guiar por lo que dicen otros, en manos de vete a saber quién, influidos por tal? Tener un criterio propio, saber manejarme, aunque te equivoques. Al final lo que Dios quiere es que seas tú, que no dependas de otros. Entonces te dice... Y como tú decías, Jorge, es que yo de continuo, mira, si yo voy solo, lo que vas a hacer es embarrarte. Por eso déjate guiar por mí. Yo soy la luz del mundo. Ven, ¿y qué lámpara utilizamos para ir con Jesús por la vida? Dice, lámpara es a mis pies, tu palabra. Es decir, hay continuamente referencias para saber
¿Cuáles son las guías? Hay continuas referencias a decir vivimos en un mundo de oscuridad, yo vivo en la oscuridad, pero la cuestión está en si quiero vivir en la oscuridad o quiero vivir en la luz. Que esa yo creo que es la gran diferencia. O sea, no es lo que yo puedo hacer, porque lo que yo puedo hacer son trapos de inmundicia, no vale para nada. Claro. Es donde está mi deseo, porque cuando está mi deseo, el Espíritu Santo puede trabajar en mí. Y puede ponerme una lámpara que en medio de la oscuridad dé luz suficiente para que yo ilumine mis pasos, mis pies. No necesito iluminar toda la perspectiva, ¿verdad? Eso vendrá cuando venga el Señor con su gloria, que vendrá con el alba y iluminará todo. Yo lo que necesito es ver por dónde ando, fijarme, de permitir que el Espíritu Santo trabaje en mi vida y en medio de un mundo de oscuridad desear vivir. Ya me callo. Que me dicen que, que se acaba nos vamos al tiempo. culto. Me están dando por el pinganillo interno, ¿no? Seguiremos hablando en la próxima. Despertad. En todo caso, nos dice también Efesios 5:14. Nos quedamos con ello. Despiértate tú que duermes y levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Bueno, un placer. Nos vamos al sermón y volvemos a encontrarnos aquí en la Iglesia en Casa, en la zona mixta. Hasta ahora.